Mi familia me echó de mi casa para darle mi cuarto a mi hermano consentido. Me llamo Mateo. Tengo 25 años, y esta es la historia de cómo mi familia me enseñó, sin querer, a valerme por mí mismo. No es una historia bonita. No tiene finales mágicos ni reconciliaciones perfectas. Pero tiene algo que para mí vale más que cualquier cuento feliz, tiene verdad. Y eso, al menos para mí, es suficiente. Desde que tengo memoria, siempre hubo algo que no encajaba del todo en mi casa. No es fácil de explicar, porque cuando eres niño no entiendes la diferencia entre lo que es justo y lo que simplemente se acostumbra. Comes con ellos, compartes navidades, vas a la escuela, tienes tu cama y tus juguetes. Y por fuera todo parece estar en orden. Pero por dentro, sabes que algo no está bien. En mi familia éramos 4, mamá, papá, mi hermano Martín y yo. Yo era el mayor. 4 años más grande que él. Y desde muy temprano, entendí que no éramos iguales ante sus ojos. A Martín lo trataban como si fuera un pequeño tesoro frágil. Cualquier cosa que hiciera mal se justificaba automáticamente, que si estaba cansado, que si era pequeño, que si no entendía. A veces parecía que lo veían como una especie de milagro viviente, alguien que merecía cuidados especiales solo por existir. A mí, en cambio, se me exigía madurez. Tenía que ser el fuerte, el que entiende, el que cede. Recuerdo una tarde en particular. Tenía 7 años. Había llenado casi por completo un álbum de estampas de fútbol. Me había costado semanas, ahorrando cada moneda de mi merienda, haciendo pequeños trueques en el recreo. Lo cuidaba como un tesoro. Un día lo encontré destrozado, tirado debajo de la cama de Martín. Las hojas arrancadas, las estampas rasgadas. Me temblaban las manos del coraje. Se lo llevé a mi mamá, esperando que al menos le dijera algo. Pero en vez de eso, me soltó un, no seas dramático, Mateo. Es solo un cuaderno. Deja de hacerte la víctima. Y eso fue todo. No hubo un regaño para él, ni una disculpa. Ni siquiera una charla. Ese día no solo se rompió mi álbum. Algo en mí también se quebró. Y así fue como empezó el ciclo. Yo me volvía cada vez más callado, más autosuficiente. ¿Para qué iba a pedir ayuda si sabía que no la iba a recibir? Aprendí a hacer mis tareas solo, a coserme los botones cuando se caían, a esconder mis frustraciones en la almohada. Y ese silencio construyó un muro invisible entre ellos y yo. Un muro que, con el tiempo, se volvió irrompible. A los 13 empecé a trabajar en la tienda de don Arturo, el señor de la esquina. Hacía mandados, barría el local, cargaba bolsas. Ganaba unas monedas, apenas lo suficiente para comprar mis propios útiles, algo de ropa y algún capricho modesto. Nunca les pedí nada. Era una forma de decirles, sin palabras, que no los necesitaba. Que podía solo. Y aunque dolía, también me hacía sentir fuerte. Pero había algo más, creo que a ellos les convenía. Tener un hijo que no pedía nada, que no molestaba, que no causaba problemas. A veces siento que hasta lo veían como una bendición. Me habían educado para desaparecer. Y entonces pasó lo que terminó por sellarlo todo. Tenía 16 años. Regresé una tarde de la escuela, cansado como siempre, pensando en un examen que había salido mal. Al entrar a la casa, me encontré con una escena que me dejó helado, mis cosas estaban apiladas en cajas en la sala. Mi mochila, mis libros, mis zapatos, hasta mi cama desmontada. Todo lo mío, separado, como si yo fuera un invitado incómodo que debía irse. Mi madre me vio entrar y bajó la mirada. Mi padre se cruzó de brazos. Me explicaron, sin mucha emoción, que Martín necesitaba su espacio, su privacidad. Que yo ya estaba grande, que era hora de que empezara a independizarme. Que podía irme unos días con la abuela, pero que lo ideal era que me organizara lo más pronto posible. Es por el bien de todos, dijeron.
Esa frase, tan usada, tan vacía, me sonó como una puñalada. Recuerdo que pregunté si era una broma. Mi mamá suspiró como si le diera lástima que no entendiera. Mi papá no dijo ni una sola palabra. Solo me miraron, esperando que obedeciera. Como siempre. Así que me fui. Con una mochila, una bolsa con ropa y una sensación de vacío que no sabía cómo poner en palabras. Llamé a Alan, mi mejor amigo desde la primaria. No sabía si podía quedarme en su casa, ni por cuánto tiempo, ni si su familia me aceptaría. Pero él no dudó. Me dijo que sí, que no me preocupara. Me abrió la puerta sin preguntas, sin condiciones. Dormí en el suelo de su cuarto durante meses, con una almohada prestada y una manta delgada. Y, aún así, me sentí más en casa ahí que en los últimos años en mi propia casa. Trabajé en lo que encontré. Descargando cajas en una bodega, limpiando baños en un gimnasio, luego como ayudante en una cafetería. Por las noches, me encerraba con la laptop vieja que Alan me prestaba y veía tutoriales de programación en YouTube. Me obsesioné con eso. No porque soñara con ser programador, sino porque por primera vez sentía que tenía el control sobre algo. Que podía crear, entender, mejorar. Descubrí que tenía talento para eso. Era lógico, mecánico, resolvable. Algo que en mi vida familiar nunca existió. A los 20 años, conseguí mi primer trabajo formal como programador junior. Era en una empresa pequeña, con sueldos modestos, pero con personas que te respetaban si cumplías. Aprendí rápido. Me ascendieron. Cambié de empresa. Fui creciendo, paso a paso. No salía mucho. No gastaba en fiestas ni en ropa. Todo lo que ganaba, lo ahorraba. No por miedo, sino por necesidad. Quería un lugar mío. Un refugio que nadie pudiera quitarme. A los 23, logré comprar mi primera casa. Era pequeña, sí. Tenía paredes blancas que se manchaban con facilidad, pisos de madera falsa que crujían, una cocina simple. Pero era mía. Cada centímetro me recordaba todo lo que había recorrido solo. Lloré la primera noche que dormí ahí. No de tristeza, sino de alivio. Durante ese tiempo, supe poco de mis padres. No llamaban. No escribían. Yo tampoco. Me enteraba de ellos por comentarios sueltos, que Martín había dejado los estudios, que había tenido problemas con el auto, que estaba metido en deudas. Que mis padres vendieron algunas cosas para ayudarlo. Que seguían defendiéndolo. Yo, mientras tanto, seguía construyendo mi vida. No los odiaba. Pero tampoco los extrañaba. Habían tomado su decisión. Y yo la mía. Hasta que un día, todo cambió de nuevo. Recibí un mensaje de mi madre. Frío, directo, tenemos que hablar, ¿podemos vernos en un café? Me quedé mirando la pantalla un rato. Dudé. No sabía si quería abrir esa puerta otra vez. Pero la curiosidad fue más fuerte. Acepté. Nos encontramos en una cafetería del centro. Llegaron juntos, como si el tiempo no hubiera pasado. Me saludaron con una sonrisa tensa. «Qué grande estás», me dijo mi madre. «Te ves bien», agregó mi padre, sin demasiado entusiasmo. Durante media hora hablaron de trivialidades. Que si el clima, que si la economía, que si Martín. Yo solo escuchaba, esperando. Y entonces lo soltaron. Martín había perdido el trabajo. No podían seguir pagando la renta. Y pensaron que lo mejor era mudarse conmigo. Así. Sin más. Me quedé mirándolos, sin decir una palabra. Recordé aquella tarde, mis cosas en la sala, su silencio. Recordé dormir en el piso. Recordé el álbum roto. Todo volvió de golpe. Pero no dije nada. Aún no. Actualización. El silencio en esa mesa se volvió incómodo.
Ellos hablaban como si nada, como si no hubieran pasado casi 10 años desde que me echaron de su casa. Como si yo les debiera algo. Como si no hubieran borrado mi existencia cuando les resulté incómodo. Sabemos que estás bien, dijo mi padre, intentando sonar amable. Tienes tu casa, un trabajo estable, y nosotros ya no podemos con los gastos. Pensamos que quizá podríamos quedarnos contigo un tiempo. No entendía cómo podían hablar así, con tanta calma. Mi madre incluso tenía una mirada que rozaba la culpa, pero no llegaba a tocarla del todo. Como si supiera que algo no estaba bien, pero eligiera ignorarlo para no sentirse responsable. Respiré hondo. Sentía un nudo en la garganta, pero no era tristeza. Era rabia contenida. Era una mezcla de incredulidad, de dolor antiguo removido sin cuidado. ¿Ustedes quieren mudarse conmigo?, pregunté, mirándolos fijamente. Asintieron. ¿Y Martín? Mi madre bajó la mirada. Él está intentando salir adelante, pero, tú sabes, necesita tiempo. No queremos molestarte. Solo hasta que las cosas se acomoden. Sentí que el tiempo se detenía. Yo había vivido en el suelo de un cuarto ajeno, comido pan duro y trabajado sin descanso para tener lo poco que ahora tenía. Ellos, en cambio, me habían sacado de su casa para darle privacidad a Martín, y ahora querían que yo los recibiera porque él había vuelto a fallar. Tragué saliva. Sentía como mi interior se tensaba, pero me mantuve tranquilo. Cuando tenía 16 me echaron de casa para dársela a él, dije sin levantar la voz. No preguntaron si tenía a dónde ir, si iba a estar bien. Simplemente me sacaron. Ahora, años después, vuelven, y me piden que los reciba en la casa que construí solo, con el mismo silencio con el que me abandonaron. Mi padre quiso interrumpirme, pero levanté una mano. Yo no tengo rencor. De verdad. No los odio. Pero tampoco puedo fingir que no pasó nada. Ustedes tomaron una decisión. Me borraron de su vida. Ahora que necesitan algo, aparezco de nuevo. Pero yo ya no soy el mismo. Mi madre tenía los ojos vidriosos. Quiso hablar, pero no salía nada. ¿Puedo ayudarles? Sí. Puedo alquilarles un lugar pequeño por unos meses, mientras se acomodan. Puedo darles comida, incluso cubrirles algo de los gastos. Pero no voy a entregarles mi casa. No voy a borrar todo lo que pasé para complacerlos. No dijeron nada. Me miraban con una mezcla de vergüenza y resignación. Y entonces añadí. Martín, él tiene que enfrentarlo. No pueden seguir rescatándolo toda la vida. Esa fue su elección, y él tiene que vivir con sus consecuencias. Como yo viví con las mías. Terminamos el café en silencio. Se despidieron sin insistir. No hubo gritos, ni escenas. Solo una despedida seca, como de desconocidos que alguna vez compartieron algo, pero ya no. Los ayudé, como dije. Durante 3 meses cubrí el alquiler de un pequeño departamento en las afueras. Les compré víveres, les llevé ropa de invierno. Pero nunca volví a abrirles la puerta de mi casa. Ni literal ni simbólicamente. Con el tiempo, dejaron de buscarme. Martín no me habló nunca. Mis padres me escriben para mi cumpleaños, a veces en Navidad. No hay afecto, pero tampoco odio. Solo distancia. Un espacio silencioso que quedó entre nosotros, imposible de llenar. Hoy, años después, miro hacia atrás y no siento lástima. Siento paz. Porque aunque dolió, aprendí a no construir mi vida sobre la aprobación de quienes nunca me vieron por completo. Aprendí que el hogar no siempre es donde naciste, sino donde fuiste libre. Y aunque crecí sin sentirme querido, al final encontré algo mejor, respeto por mí mismo. Y eso, aunque no lo supe entonces, fue la mayor redención.